Amigos, iglesia, familia, comenzamos un nuevo devocional en casa. Antes de comenzar, yo quiero que reflexionemos en algo. Siempre que estamos en los devocionales, aquí hay muchas cosas pasando, técnicas y la preparación y no sé qué. Pero yo también pienso a veces cuando estamos hablando, evitemos que ver todos los días el devocional se nos convierta en una rutina. Puede ser que se empiece a chulear como, acuérdense, siempre a las 6 de la mañana o a las 7 tenemos el devocional. Y eso puede a veces como hacernos caer en cierta rutina, incluso a nosotros en esta parte que la estamos grabando, pero recordarles que es la palabra del Señor que todos los días nos refresca. No es una rutina que todos los días hacemos, aunque pueda ser una decisión disciplinada, no es una rutina fría y calculada, sino que es la necesidad diaria de escuchar la palabra del Señor, de hablarnos la palabra y de compartirnos. Quería hacer ese apuntecito ahí. Entonces, Panky. También estaba pensando que no tiene nada que ver con esto, pero saludar a las personas, ahí estamos pendientes que nos ven de otros lugares. ¿Tú qué sabes eso? Sí, que estoy a veces ahí como pendiente de los comentarios. Paz, de gente de Pasto, de Bogotá, de México, de España, de Argentina también. Nos están viendo. Muchas gracias por siempre estar ahí, por la audiencia. Nos anima mucho leerlos y saber como que este contenido es de edificación para las personas. Entonces, siempre nos va a alegrar ver y leer los comentarios. Y siempre los leemos, todos. Ajá, sí. Todos los leemos. Bueno, hoy estamos en el capítulo 3, en el último capítulo del libro de Nahum, y vamos a mirar esto que es, digamos, en el capítulo 2, ahí, digamos, en algún sentido hay una descripción del ataque que va a recibir Nínive, y en el capítulo 3, depende de las Biblias que usamos, es como se describe como la ruina total de Nínive. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, del juicio que nadie pudo detener, digamos. Bueno, entonces vamos a leer entonces en Nahum capítulo 3, versos del 1 al 7. ¿Quieres leer ahí en favor de todos? Sí. 3, 1 al 7. Ruina total de Nínive, dice en esta Biblia. Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña, chasquidos de látigos, ruido de crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres tropiezan en los cadáveres. Todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Levántate tus faldas sobre tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti tus inmundicias, te haré despreciable y haré de ti un espectáculo. Y sucederá que todo el que te vea huirá de ti y dirá, asolada está Nínive. ¿Quién llorará por ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Uy, hermano. Y también quisiera que leyeras el verso 18 y 19, que también claves como para entender de ese mismo capítulo. Sí, dice así. Duermen tus pastores, oh rey de Asiria, tus nobles reposan, tu pueblo está disperso por los montes, y no hay quien lo reúna. No hay remedio para tu quebranto, tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó constantemente tu maldad? Creo que vale la pena porque, digamos, si alguien se encuentra con este devocional, particularmente sin haber tenido la secuencia, hay que decir qué está pasando, digamos. Nínive, esta ciudad del imperio asirio, había sido famosa por su violencia, crueldad, por su forma de gobierno, digamos, injusto, por su forma de actuar casi que
como un depredador, despiadada, inhumana, y Dios está haciendo un juicio, y aquí estamos cayendo en ese capítulo 3 donde va a pasar, digamos. Sí. Y que así se va a ver, es como la imagen. Donde se va a materializar como esta profecía y esta visión que había tenido Nahum, que vimos en el capítulo 1, verso 1. Entonces, ahora tenemos que decir que este capítulo no fue escrito solamente para producir temor, sino también para producir esperanza para las personas que estaban bajo la opresión del imperio asirio. Sí. Eso lo dice el último versículo que leímos, claro que sí. El juicio de Dios significa liberación para muchos. Es decir, para lo que para algunas personas iba a causar evidentemente terror, miedo, destrucción, para otro es como liberación. Incluso va a ser motivo de gozo, digamos, que eso haya pasado, digamos, en el caso de Nínive. Sí, sí. Entonces, una manera de pensar un poquito en confesar es que, bueno, confesemos un poco cómo nuestras ciudades o nuestros países están como con respecto a esto, digamos, a la justicia, a la injusticia, no sé. Aquí, perdón que te interrumpa. Ahorita mientras leíamos, yo pensaba en algo, y era que nosotros exaltamos sobre todo de Medellín, que es una ciudad muy innovadora, que es una ciudad muy pujante. El antioqueño suele ser alguien regionalista. Pues eso se le ha enseñado como culturalmente, que somos pues tremenda ciudad y tremendo departamento y tenemos muchas cosas muy buenas, gracias al Señor. Pero aquí hay algo, y es que el Señor condena este pueblo que alardea y que seduce y que se comporta como una mujer que seduce a los hombres con su cuerpo. Es como que la compara con eso. Y Medellín, ya conocemos que es una ciudad muy sexualizada, que su música, la música que se produce aquí en la mayoría, está hablando de temas que moralmente el Señor condena. Es una ciudad injusta. Y no es que esté hablando mal de Medellín porque sí, es para que nosotros entendamos que el Señor no está de acuerdo con nosotros percibir nuestros lugares donde vivimos, nuestra cultura, como una cultura de exaltación. La gloria del Señor, porque en medio de esa exaltación que las ciudades hacen de sí mismas a través del comercio, a través de las ventas, a través de la moralidad desenfrenada, en eso hay injusticia. En eso hay demasiado pecado, en eso hay gente oprimida. Es que en esta ciudad hay gente millonaria y a 4 o 5 kilómetros después hay gente que no tiene con qué comer. Y el Señor condena con mucha fuerza ese pueblo aquí. No, solo quería pensar en nuestras ciudades. Sí, y a propósito de lo que mencionas de cultura, nuestra cultura habla mucho acerca de un Dios tolerante, o por lo menos esta es la idea que hay, ¿no? De un Dios bonachón y tal, pero no habla mucho de un Dios santo. Es verdad. Y es precisamente un poco el contraste que estás haciendo, digamos. Y ahora nos podríamos preguntar, ¿qué revela nuestra generación sobre lo que piensa acerca de la santidad y la justicia de Dios, digamos? O sea, ¿qué dice? Precisamente todas las imágenes que estás diciendo de la música, la corrupción, el modo de vida, la cosmovisión. ¿Qué revela eso acerca de lo que pensamos acerca de la santidad de Dios y de la justicia de Dios? Y bueno, yo creo que ahí podríamos como confesar un poco precisamente estos estados de injusticia que hay, de atropellamiento a las personas, de personas que se ufanan de tener mucho, pero a cuesta como precisamente de la libertad de otros, o de la opresión a otras personas. Es decir, aquello que se veía allá en Nínive, nosotros podemos mirar un poquito, ver noticias y vemos, yo veo que eso pasa también en nuestra ciudad y en nuestro país. Y aquí se aclara en los versículos 6 y 7 que lo que es orgullo para este pueblo será su vergüenza. Si es muy conocida y todos la alaban por, uy, qué terror, a ellos ni se les acerque, esos agentes poderosos, esos son
luego eso será su propia vergüenza. Y dice, y la verán y dirán, no, asolada está Nínive, ¿quién llorará por ella? Es decir, el Señor no deja a las naciones y a nuestras injusticias sentirse orgullosas eternamente. Algún día Él se levantará y humillará eso. Y eso que mencionas, yo lo encontré como en algunos comentaristas también, que decía que era tal, digamos, como la crueldad de Nínive, que no habría una sola persona que no se sintiera en algún sentido feliz por lo que les estaría pasando en ese momento. Y lo dice Ajá, como no va a haber nadie como que haga duelo por ti. Va a ser todo lo contrario. Y también de lo que mencionabas ahorita, que está ahí en el verso 4, Nahum habla de una ciudad que seducía y engañaba a las naciones. Y el pecado, ahora que estamos pensando en la confesión, muchas veces funciona así igual, que nos promete vida, placer, seguridad, pero finalmente nos destruye, digamos. Y el verso 19 dice, todos los que oigan noticias de ti batirán las manos sobre ti. Es decir, como excelente que te haya pasado eso, digamos. Y bueno, pensar, pues no queremos estar ahí, ¿no? Pero queremos pedir a Dios, digamos, que Dios intervenga en ciertas situaciones. La caída de Nínive sería tan grande que nadie sentiría compasión por ella, lo que estaba diciendo ahorita. El pecado que parecía glorioso terminaría en vergüenza, como dice ahí. Y hay unas imágenes ahí súper fuertes de cómo, por ejemplo, se menciona ahí en el, creo que es, se menciona como que Nínive se representa como una prostituta a la que le alzan los vestidos para dejar ver toda su vergüenza, digamos. Y era como un castigo social que se hacía en aquella época, y que Nahum está diciendo, pues así como se le castiga a la prostituta, eso es lo que tú vas a pasar, digamos. Es una imagen, la imagen más fuerte de juicio y de... Tremendo. Bueno, y adoración. Nahum 3 nos recuerda que Dios es completamente santo y justo, y Él no es indiferente a la maldad. Mira lo que dice el verso 5. Aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Y esta, podemos decir, qué frase tan seria, digamos. El peor escenario para cualquier persona o nación es tener a Dios mismo en contra, digamos. Aquí hay que aclarar que no nos queden en la idea, no es que tú lo estés diciendo, pero salvando las cosas que pueda nuestra mente empezar a inferir. Aquí lo que no estamos viendo es un Señor malo que se goza de la maldad. Porque el versículo 19 lo que dice es, porque sobre quién no pasó constantemente tu maldad. Es el Señor mirando víctimas y diciendo, esta nación ha sido mala con estas víctimas. Y por esto, y por su carácter, que el Señor no es injusto, el Señor no maltrata, el Señor no quiere el mal, el Señor es bueno y quiere su carácter en su pueblo y en su gente. A eso está volviendo las cosas a como deben ser, está quitándole el poder al malvado y está restituyendo y está devolviendo a tranquilidad a todos estos pueblos que habían sido sometidos. Y parte de eso es como la invitación a la adoración, que es ver la justicia perfecta de Dios y el amor perfecto de Dios encontrándose al mismo tiempo, ahí pasando, digamos, cuando vemos acá, y también cuando trasladamos eso a la cruz, digamos, que es eso, digamos, es la justicia perfecta de Dios y el amor de Dios encontrándonos a nosotros en medio de ese acto de justicia contra nosotros, digamos, que nosotros deberíamos recibir. En la cruz estamos viendo a Dios perdonando pecadores y ajusticiando el pecado en su propio Hijo. Y nosotros recibiendo como libertad. Tremendo, qué lindo eso, mano. Oremos. Dios no ignoró el pecado y lo juzgó en Cristo. Entonces, bueno, sí podríamos orar. Dale, ahora. Sí. Entonces, Señor, te pedimos perdón, Padre, porque en nuestras naciones, en nuestras ciudades, cuando leemos este libro podemos identificarnos con algunas cosas que acá pasan, Dios, con injusticia, con violencia, con crueldad, con desigualdad. Así que te pedimos perdón, Señor. Quizás por haber justificado eso, ahorita cuando hay tanta polarización política,
justificar como la maldad, la violencia, querer explicar eso, Señor, la muerte de personas inocentes. Perdónanos, Señor, perdona esta ciudad, perdona nuestro país por las cosas que hemos estado sumergidos por años. Y te pedimos que tú intervengas, Señor, que así como está pasando aquí en el capítulo 3, Señor, que tú intervengas en justicia. Confiamos en ti, en tu soberanía, en tu control sobre las cosas, Señor. Y a la vez adoramos y nos queremos quedar con esta imagen de la cruz, donde vemos la justicia perfecta de Dios, juzgando el pecado de toda la humanidad, ahí en Cristo. Y a la vez el amor perfecto de Dios encontrándonos al mismo tiempo. Y te adoramos por eso, Señor, porque aunque reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti, que merecíamos este castigo, tú nos encontraste ahí en la cruz, Señor. Ahí cuando tu justicia se estaba revelando, cuando Jesús estaba cargando todo el pecado, toda la maldad, al mismo tiempo, Dios, tú nos estabas encontrándonos, perdonándonos y amándonos. Te adoramos por eso. Reconocemos, Señor, que tú eres un Dios santo y justo, que también eres misericordioso y paciente y lleno de gracia para salvarnos. Te damos gracias por eso. Amén. Amén. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti, para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Bueno, muchas gracias por seguir ahí. Estamos muy animados de estar estudiando el libro de Nahum, capítulo 3. Y Nahum 3, ahora que vamos a pensar en súplica y acciones de gracia, nos invita a clamar por un corazón sensible delante de Dios. Podemos decir que una de las tragedias de Nínive fue endurecerse después de haber recibido misericordia en tiempo de Jonás. Que vamos a hablar un poco de eso en el próximo episodio. Dios les había dado una oportunidad antes de arrepentirse, pero volvieron nuevamente a su violencia y su orgullo. Y esto también nos puede ocurrir hoy. Nos puede ocurrir hoy, entonces debemos suplicar por eso. Y otra, pensando ahora en acciones de gracias, podemos dar gracias a Dios porque el juicio de Dios no es la última palabra para quienes están en Cristo, digamos. Porque en Jesús encontramos perdón, reconciliación, esperanza y refugio seguro, así como estábamos orando ahorita. Panqui, recuerdo episodios anteriores y desde el principio que el Señor realmente sí es tardo para la ira. Es decir, uno lo ha escuchado en un versículo, pero uno cuando estudia un libro como estos y lo conecta con lo que decías ahorita del tiempo pasado en que Dios había hablado a Nínive, uno piensa en eso y dice, el Señor nunca juzga y llega así como que a irrumpir en la historia, sino que habla con los pueblos, les manda profetas, les dice de una forma y otra, hasta que, como nos enseñaste en el segundo episodio, Dios dice ya, basta, ya les dije mucho. Entonces eso es para que conozcamos más del carácter de Dios en un libro como estos. Y decir que mientras Nínive enfrentó destrucción por permanecer en su orgullo, nosotros hemos recibido gracia inmerecida por medio de la obra perfecta de Cristo. Y esta verdad debe producir en nosotros gratitud, por eso vamos a orar humildad, obediencia y deseo de vivir para la gloria de Dios.
Entonces, bueno, esa puede ser una forma en que suplicamos a Dios y también damos gracias. Recuérdame algo de la súplica que estaba pensando. La súplica podemos pedir un corazón sensible, Ya, sí. arrepentimiento genuino, Ujú. temor delante de Dios y perseverancia en la fe también, digamos. Oremos. Amado Señor, este pueblo, un pueblo de duro corazón, aunque este pueblo específicamente era un pueblo que nunca te reconoció como su Dios, o que algunos se arrepintieron en esos años pasados de Jonás, pero volvieron a la maldad, a una maldad ya exorbitante, que tú castigaste de esta manera, como hemos visto, tan fuerte. Pero esto nos revela algo sobre el corazón humano y sobre nuestro corazón, Señor. ¿Qué es lo que late en nuestro corazón, que a veces recibiendo tu palabra se endurece, que a veces habiendo escuchado tu evangelio, Señor, lo ignoramos y seguimos en nuestras conductas? Señor, danos un corazón sensible como Panqui nos guía en esta oración. Señor, un corazón que te escucha, que medita en tu palabra, que toma decisiones en la vida, Señor. Si bien tú nos has mostrado que por tu gracia tú cambias nuestro corazón, nosotros seguimos teniendo responsabilidad sobre nuestras decisiones. Y tenemos una voluntad, Señor, que a veces permanece en rebeldía. Así que ten misericordia, Señor, de nuestra ciudad, pero también de nosotros, insensibles a tantas cosas, al pecado, Señor. Danos un corazón que te escucha. Danos un corazón que atiende tu palabra, un corazón que obedece, un corazón que se deja enseñar. Danos un corazón así, Señor. Te damos gracias como Panqui y pensábamos ahorita, por la esperanza que trae el juicio tuyo y también por Cristo. Señor, gracias te damos porque vemos en esta historia de este pueblo cómo el corazón, Señor, que tú has guardado tiene refugio en ti. Vemos este panorama de esto y el panorama de cómo juzgas al malvado, que no hay abandono de esperanza, Señor, en los que hemos confiado en ti. Pero al mismo tiempo, Señor, podemos ver que caminamos en acciones de gracias que reflejan ese carácter que tú nos muestras en un libro como este. Señor, tú juzgas el mal, tú eres Dios justo, verdadero, paciente, pero que aunque tardas, Señor, para la ira, llegan los días de tu justicia. Así que te adoramos, Señor, te damos gracias por este libro, te damos gracias por lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Te damos gracias por tu palabra que nos enseña de tu carácter, de nuestro corazón y de lo que tú has querido, Señor, que sepamos de la historia y de cómo tú te has movido y has efectuado tu soberanía en ella, Señor. Amén. ¿Listo? Amén. Nos vemos mañana en el devocional en casa. Bueno, nos vemos. Chao.